Cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Una de las palabras con las que se designa este sacramento es Eucaristía. Otra palabra es banquete del Señor. Este sacramento es, pues, Eucaristía. Segundo, banquete del Señor. Dice, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de la pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén celestial. Y hubo un banquete, Jesús celebró un banquete en el cenáculo y al mismo tiempo nosotros, ese banquete que celebramos es la anticipación del banquete de la Jerusalén celestial. O sea que nuestra Eucaristía, nuestra Santa Misa, prolonga un banquete que ocurrió hace 2000 años y anticipa otro banquete que va a tener lugar, ¿no? Pues en la Jerusalén celestial. Prolonga aquel y anticipa otro. Es un banquete a medio camino entre otros dos banquetes. Por ejemplo, aquí el Catecismo nos ofrece un texto, 1 Corintios 11:20, donde San Pablo allí les pegó un tirón de orejas, a algunos cristianos en la primitiva comunidad cristiana, pues porque les decía, oye, cuando os reunís en el banquete a comer la cena del Señor, cada uno come allí primero su cena, mientras otros pasan hambre. Es decir, la Eucaristía tenía lugar también en el contexto de un banquete, de una comida. Los cristianos compartían, como decimos nosotros, misa y mesa. Compartían misa y mesa, las dos cosas. También hoy en día es frecuente esto, ¿no? Que nosotros convocamos una misa y después comida, Y aquí San Pablo les pega un tirón de orejas, como diciendo, oye, pero ¿cómo es posible que estéis aquí convocando el banquete de la Eucaristía y luego cada uno se pone a comer su propia comida? Y uno come comida de pobre y otro come comida de rico. ¿Acaso no hemos comido todos la misma comida en el altar, el pan de la Eucaristía? ¿Cómo después, fuera de eso, aquí cada uno tiene su comida distinta? Claro, es que es un argumento en el que él nos viene a decir que si la Eucaristía es un banquete, pues tiene que serlo a todos los efectos, compartiendo todos la misma comida. Bueno, hasta ese punto se le llama la Eucaristía banquete. El siguiente texto es de Apocalipsis 19:9, es el segundo texto que nos ofrece el Evangelio, el Catecismo. Apocalipsis 19, versículo 9. Y ahí dice, luego me dice, escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Otro sentido, por lo tanto, ¿no?, de la palabra banquete es ya el banquete de la Jerusalén celestial, a que todos estamos llamados. Esto que es algo importante. Por cierto, en algún programa ya he hecho una referencia a cómo el cristianismo jamás ha identificado, pues, esta imagen del banquete de la Jerusalén celestial con lo que en algunas otras religiones, especialmente en el Islam y otras religiones, se suele referir por lo que es el banquete del cielo, que a veces pues, se suele expresar el banquete en el que será un lugar de una manera carnal, ¿no?, donde habrá todo tipo de alimentos y uno podrá comer hasta reventar. A veces en una imagen carnal del cielo se ha expresado pues un sitio donde uno tendrá todas las mujeres que quiera, en un sitio donde tendrá toda la comida que quiera. A veces nos hemos imaginado el banquete del cielo de una manera tan burda, podemos decir burda, o que casi es la proyección en el cielo de las propias pasiones. Eso hay que purificarlo. Y cuando la Sagrada Escritura habla del banquete de la Jerusalén celestial, jamás lo expresa en esos conceptos. Eso es más propio de otras religiosidades, yo diría que tienen una percepción más carnal de las cosas, menos espiritual. Aquí por banquete de la Jerusalén celestial no entendemos eso. Entendemos el gozo de estar reunidos con Cristo en la misma mesa, el gozo de compartir su intimidad, porque igual que hoy en día también es compartir la mesa es un signo de mucha confianza. Cuando alguien te invita, ¿quieres conmigo a cenar esta noche? Es un signo de mucha confianza, ¿no?
Zaqueo, cuando Jesús le dijo, Zaqueo, baja que tengo que ir a comer contigo a tu casa. Eso le impresionó, que le diese tanta confianza. Para nosotros el banquete no es decir, bueno, nos vamos a atiborrar, ¿no? No, el banquete, el gozo del banquete es que estoy comiendo a la mesa con Jesucristo, sentado codo a codo con Él, compartiendo su intimidad, ¿no? Compartir un banquete es signo de decir, mi intimidad es la tuya, todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. Ese es el signo del banquete. Hay que purificarlo de lo que a veces nosotros nos hemos imaginado con lo que es un banquete y lo que es un fiestón, ¿no? Pues así. Continúa el catecismo. Otro signo, o sea, otro nombre. Un nombre era Eucaristía, otro nombre era banquete del Señor. Tercer nombre, fracción del pan. Fracción del pan porque este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia. Eso el Evangelio dice, Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo que Jesús partía el pan. La fracción del pan ha sido también uno de los nombres que ha tomado este sacramento. Viene de aquí, pues porque antes de repartirlo se fraccionaba, se partía. Sobre todo en la última cena, en la que se dice explícitamente cómo Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio. Este gesto, los discípulos lo reconocerán después de su resurrección en Lucas 24, 13:35, que es cuando el momento en el que los discípulos de Maús, al llegar a Maús, pues le invitaron a Jesús a quedarse con él. Jesús tomó el pan, lo partió y al partir el pan se les abrieron los ojos. Reconocieron a Jesús al partir el pan. O sea, fue el hecho de la fracción del pan la que abrió sus ojos. Luego también, digamos, que la palabra fracción del pan, partir del pan, es otra de los nombres que se le da a este sacramento. En vez de decir Eucaristía, en vez de decir banquete del Señor, se puede decir también la fracción del pan. Tiene desde luego un significado muy fuerte decir esto. ¿Por qué se puede designar la Eucaristía fracción del pan? Pues es como decir, Cristo se te da, se parte por ti. Cristo es imagen de quien dijo en la institución de la Eucaristía, tomad y comed, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre que es derramada por vosotros, yo me doy por vosotros, yo me parto por ti, y a gusto me consumiré y me daré, y me desgastaré por vosotros, ¿no? Dice San Pablo, bueno, pues si solo dice San Pablo, ¿qué no dirá Jesús? Muy a gusto me entregaré, me consumiré, me partiré por vosotros. El hombre que entrega su vida a imagen de Jesucristo parte su tiempo en favor del prójimo como lo hizo Jesús. Parte sus fuerzas en favor del prójimo como lo hizo Jesús. Es decir, se desgasta. Eso significa la fracción del pan, se parte y se entrega. Los primeros cristianos designaron expresamente con este nombre la fracción del pan. Por ejemplo, si veis en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, ahí tenéis que se habla expresamente y que acudían a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan por las casas y tomaban un alimento con alegría y sencillez de corazón. Es decir, fijaros que indistintamente se habla de partir el pan en el sentido del sacramento que de los alimentos. Aquellos que se juntaban para la fracción del pan. Otro nombre que llega a dar al sacramento de la Eucaristía. Con él, termina el catecismo, con él, con este nombre, fracción del pan, se quiere significar que todos los que comen de este único pan partido, que es Cristo,
entran en comunión con Él y forman un solo cuerpo en Él. Si somos un solo cuerpo en Jesucristo, si partimos el mismo pan, también partimos el mismo, llegamos a ser un solo cuerpo con Jesús. Y nos ofrece un texto que es 1 Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17. Y dice ahí: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Se habla de una comunión con Cristo. Somos un solo cuerpo con Él. Y si Él se partió para darse a los demás, también nosotros nos partimos. Él se parte para darse a nosotros, nosotros partimos. Entregamos nuestra vida también fraccionada, ¿no? Pues para los demás. Por cierto, vais a permitir una pequeña reflexión, que es la siguiente. Es impresionante el hecho de que cuando nosotros en la Eucaristía partimos el pan para darlo, no es que esté medio Cristo en un lado y otro medio Cristo en otro lado, sino que es Cristo entero el que se nos da plenamente la comunión al partir el pan. Cristo, por partirse, no por eso Él se divide, Él se nos da entero. Eso a nosotros nos cuesta entender, porque claro, inevitablemente a nosotros nos pasa otra cosa. Si yo tengo que entregar mi vida y mi tiempo, pues claro, no puedo entregarlo totalmente a uno y totalmente a otro, no. Tengo que partir. El partirme mío es un partir que parte de mi limitación. Y claro, si una madre se entrega totalmente a un hijo, pues le crea celos al siguiente, porque el siguiente, ¿qué pasa? Que solo le haces caso al otro, Esas son las limitaciones nuestras, ¿no? No le pasa eso al Señor. Él cuando se parte, se nos da, se entrega totalmente a uno, como si solo existiese Él, y se entrega totalmente a otro. Creo que ya os conté una anécdota, la recuerdo de la parroquia de Zumárraga, que recuerdo que como los domingos suele haber misa plurintencional, que hay por más de una intención. Recuerdo una señora que quería ofrecer la Santa Misa pues por un hijo fallecido. Y ella, con toda su buena intención, entró a la sacristía y me decía: mire usted, si no podía usted ofrecer la misa del domingo, pero únicamente por mi hijo, ¿cómo podía hacer yo la misa pues para que fuese ofrecida únicamente por mi hijo, ¿no? Y yo recuerdo que le respondí: mire usted, ¿usted cuántos hijos ha tenido? No sé cuántos me respondió, pero dije: evidentemente usted tendrá el recuerdo de que si se entrega totalmente por uno, pues desatiende a los otros. Se tiene que partirse, usted tiene que dividirse. Y le decía: no le pasaste igual al Señor. El Señor se puede entregar totalmente a su hijo, al mismo tiempo que se entrega totalmente a otra persona, sin que eso suponga pues sí, Jesús se entrega, se parte para darse, pero no se divide. Hay una fracción de Jesús, pero no una división de su persona. Se entrega plenamente a uno. La fracción del pan no es lo mismo que la división de Jesús. Jesús no se divide, se entrega totalmente a uno y totalmente al otro. Creo que esa es una de las diferencias de lo que es la entrega de Cristo y la nuestra. Nosotros, evidentemente, tenemos que hacer opciones en la entrega, no podemos entregarnos a todos, pero el Señor sí, y eso es un gozo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesús.